She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Hola amigos, yo soy Fanny y bienvenidos a un nuevo video. Sí que hace mucho tiempo no subía videos por temas de la escuela. Les conté mi Instagram, síganme porque ahí siempre les ando preguntando. Y quería subir un video esta semana y muchos dijeron que querían ver el tour por mi escritorio. Realmente mi escritorio no es gran cosa, pero ustedes lo están pidiendo, así que se los quiero enseñar. Empecemos. Algo que quiero decir es que mi escritorio ha ido pasando por diversos cambios. Ahorita estoy como que intentando tener todo simple en el escritorio, pero pues aquí les dejo unas fotitos. Y obviamente cambió mucho. Bueno, primero aquí está mi escritorio y tengo esta silla que no es como que no está bonita, pero pues es la única que da porque la mesita es un poco alta. También mi mesa está forrada de contact, que pues así puedo cambiarlo, pero el otro día estaba jugando con cúter y se hizo feo, pero luego lo solucionaremos. También está mi lápiz que la voy a quitar para poder grabar bien. La pared tiene dibujos y algunas frases y nombre que me inspiran para trabajar día a día. No sé, está súper cute y me gusta cómo se ve y sí, también dice cute. Y ya empezamos por aquí. Tengo este pasito donde tengo este pegamento en cinta, este transportador y algunas puntillas y borradores que ocupo para trabajar y cosas así. Ah, y también tengo un sacapuntas. Y también después tengo este vasito donde guardo varias cosas, mis básicos, pluma blanca, tijera, regla, esos plumones permanentes que ocupo. Bueno, ese es el Tombow. Y sí, tengo como que puros básicos y plumas que ocupo para poder trabajar. Este lápiz está más de decoración, pero bueno. Después tengo también aquí mi silicón que ocupo para apuntes. Y de ahí tengo aquí en esa cajita color blanco, que es un topper más que nada, mi calculadora, que está así porque la despinté y no la he vuelto a pintar. También tengo mi bullet journal, que ya lo conocen, he grabado videos con ese. Este que es como para hacer mandalas. Y tengo los cuadernos que ocupo en la escuela y otros que estoy ocupando para mi cuenta de Studian, que se los voy a enseñar para que vean más o menos como que onda con esos cuadernos. La neta es un cuaderno así super X, pero bueno, solo ocupo un lado y sí, son todos mis apuntes y posts que subo a Instagram. Bueno, lo empecé a ocupar hace poco para poder tener un poquito mejor organización. Y esta es mi carpeta que ocupaba antes, se las enseñé en un TikTok y tengo aquí como que gran parte de los apuntes que hice en cuarentena, porque realmente creo que aquí pueden ver un gran progreso en todos mis apuntes. Después tengo esas 3 tablitas que ocupo para recargarme al dibujar y no manchar la mesa, y una guillotina que pues me sirve para cortar hojas y cosas así. Es muy funcional, si pueden compren una. Después tengo unos vasitos organizadores en donde tengo este que es un blanco y tengo mi paquete de Monami que decidí ponerlos ahí. Tengo otro en donde tengo plumas que prenden luces, se me hacen súper bonitas y están más de decoración, ya saben, no las ocupo, creo que ni siquiera pintan, pero pues están bonitas. Una es de dinosaurio y otra es de un unicornio y la neta nunca los prendo, creo. Después tengo también aquí todos los Sakura Coin, que esto les hice un video, realmente son muy buenos y son como que mis únicos plumones punta pincel, junto con estos que están los Edding y los Tombow, que saben que pues son los únicos que tengo y realmente son muy buenos. No tengo muchos plumones punta pincel y no sé si en algún momento vaya a comprar más. También tengo este en donde pues son flores artificiales como para darle un poquito de algo ahí de decoración. Aún no sé mucho de ponerle tantas cosas a mi escritorio. Y bueno, si saben, mis plumones los guardo en esas cajitas, así que cuando ocupe solo saco como que la cajita y ya está. Tengo los plumones al llenar en una. También tengo los Crayola Super Tips, que creo que todos lo conocemos. Tengo aquí los Pentel Touch. Están unos de la marca de Amazon Basic y alguno que otro plumón por ahí que ocupo. Y también no lo enseñé, pero están los Stabilo, bueno, sí, los Stabilo, los permanentes Big y Crayola Alternative, la gama completa. Tengo este mueblecito donde organizo todas mis washi tapes. Realmente no he encontrado algún otro en resorts, no me gusta, pero pues bueno, de mientras se ocupa así. Esos son deco tapes, no son washi tape, pero ahí están. Y en la parte de abajo tengo como que material así super X que ocupo, pero no me gusta cómo se ve en el escritorio. En la parte de arriba tengo unos repisos donde tengo unos cuadernos de dibujos, de mandalas.
cuadernos del semestre pasado, mis sketchbooks y un libro que estoy leyendo, algunos peluches que ocupo que me regalaron hace tiempo. Y aquí tengo hojas blancas y esta cosita que ocupo para poner mi teléfono. Bueno, casi no lo ocupo. También tengo aquí puro papel craft que pues compré por Metro. Y ahora les voy a enseñar unos mueblecitos que tengo aquí que pues son parte del tour. No me gustan cómo están organizados, pero pues bueno. En el primer cajón tengo este mini dispensador de washi tape que la neta nunca ocupo, pero pues ahí hay unos washi tape. Este otro que es de cinta transparente. También tengo estos otros dos toppers que tienen stickers. Uno está lleno, otro no. Y no tengo tantos, pero pues sí ocupo todo. Quiero comprar más en el futuro. Tengo este otro que no está lleno y también tengo algunos que me quedaron. Estos mini libritos que son de stickers, se los enseñé en un video donde hice las compras de AliExpress. Realmente son súper buenos. También tengo este donde organizo grapas y cosas así. Tengo aquí donde están mis notas adhesivas, que son más como de decoración para los bullet journal y eso. Tengo estos de animalitos. Creo que cada uno me costó como 5 pesos mexicanos, por eso compré varios. Y estos igual son de la misma marca, pero son como de frutitas o verduras. Estos son calcomanías, stickers en plantillas y realmente son súper cute. Son muy lindos y me gustan. Casi no los ocupo porque mi estilo no es tan kawaii, pero sí, de vez en cuando sí. Y esos que son de caritas. En la parte de abajo tengo este que me venía en el set de Scrapbook, de esos de cute, que se les enseñé hace tiempo. Y este que creo que venía en alguna agenda, la neta no recuerdo. Y en el segundo cajón es como mi parte de acuarelas. Realmente saben que estoy fascinada con las acuarelas. Hace tiempo que no pinto, pero sí es como que mi hobby. Tengo esos de tubito. Estos que son una paleta de 36. Realmente me salió caro y no es lo que esperaba, pero pues sí cumple su función para acuarelas. Estos que son papelitos mini chiquitos de acuarelas, eso venía en las acuarelas y yo no lo compré. Estos son acuarelas de 24. Fueron como que la primera paleta más grande que tuve. Después también tengo estas que fueron mis primeras acuarelas. La neta no lo ocupo, pero están ahí. Tengo mis acuarelas Crayola que son mis favoritas. Realmente si quieren empezar a pintar con acuarelas son muy buenas, son baratas y pues sí son buenas. Sí. Tengo estos plumones que tienen el depósito, estos pinceles que tienen el depósito. Estas acuarelas de la marca Pelican que realmente los colores son muy potentes, que me gusta para hacer galaxias. Ya necesito comprarme otro. Este que no tiene nada, así que ya se ve para la basura, no sé ni qué hacía ahí. Colores pasteles que ocupo igual de vez en cuando. No sé qué hace aquí, pero bueno. También tengo estas acuarelas de la marca Norma y una completamente sellada de Crayola. En el tercer cajón es donde guardo todas mis pinturas y pinto con acrílico también. Sí, amigos, tengo muchos hobbies en la vida. Hace mucho tiempo que no lo hago, pero pues ajá. Tengo este godete, creo que así se llama. Tengo aquí fundas que he pintado y que esta no es mía, pero es de una amiga y ahí está. Realmente la tengo guardada porque la pinté en cuarentena y se supone que se iba a entregar. Tengo mis pinceles y ahí se ven todos mis pinturas. En el siguiente mueble tengo varios plumones en paquetes. Primero tengo estos dos que tengo USBs y audífonos. Creo los guardo aquí para que no se me pierdan. Y ya después tengo esos plumones que son de la marca china, que son súper baratos, creo que muchos conocemos. Estas plumas que me regaló alguien, la neta no sé quién me lo dio. Tengo aquí estos de la marca Bit de punta fina. También tengo estos plumones punta pincel que son de la marca súper barata. Estos de la marca Vinci. Y abajo también hay unos de la marca Peppermint. Realmente no los ocupo, así que tal vez en algún momento los regalen, no lo sé. Tengo aquí estos de la marca, bueno, no sé ni qué marca son, pero son plumones punta pincel. Fueron mis primeros plumones punta pincel y están súper maltratados, pero sirven para colorear. Tengo aquí unos Sharpies y esto ni siquiera entraba en la cámara, pero son esos plumones acuarelables que creo que fueron uno de mis primeros videos. Ahí se ve, vayan a verlo. También en el segundo cajón tengo puro papel. Tengo esta cajita donde venía perfume y tengo blondas que saben que lo ocupo en mis apuntes. Bueno, últimamente casi no, pero pues tengo varias ahí. También tengo papel scrapbook que ocupo, bueno, papel decorativo que ocupo, papel craft, un pedazo que corté. Y guarden este tipo de sobres que son para las carpetas, papel para tener un poco organizado, porque realmente este cajón era un desastre. En el último cajón realmente aquí sí todo es un desastre. Tengo lápices acuarelables y plumones así super X, cosas, todo X.